creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Salmo 91. Es un salmo de protección, es un salmo de guerra, es un salmo de marcha, más que todo es un salmo de marcha en medio del desierto. Y hemos aprendido que Dios se revela como el Altísimo, como el Todopoderoso, como el Creador, como el Elión, como el Shaddai, como el Omnipotente. Sabemos que lo único que tenemos que hacer es habitar y morar bajo la sombra de sus alas. Y en el encuentro anterior, el pasado viernes, vimos que su verdad es como un escudo con el cual Él nos rodea. Y que con ese escudo estamos seguros que no importa qué escenario nos toque vivir, su verdad nos rodea como con un escudo. Y esa palabra la hemos venido sembrando en nuestro corazón, que puede suceder lo que pueda suceder dentro de las posibilidades. Su verdad nos guardará eternamente y para siempre. Yo lo creo en el nombre de Cristo. Hoy quiero avanzar un poquito más en nuestro estudio y vamos a ir al Salmo 91, verso 5. Dice así. Ayúdeme usted que está allí en casa. Dice así: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Esto es una aseveración, una afirmación. Después de que Dios se manifiesta como nuestra cobertura y que nos guarda bajo sus plumas, bajo sus alas, viene una afirmación para que nuestra alma eche mano de esa palabra, que es: no temeremos ni a lo nocturno ni a lo que perviva en el día. No temeremos al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día. Una de las herramientas que el enemigo de nuestra alma utiliza más contra el pueblo de Dios es el terror. Y desde que Adán cayó, el terror está adherido al corazón humano. Por eso en Génesis 3:10, cuando Adán peca, se esconde de Dios, tiene temor del que le ama, temor del que lo creó, temor del que lo buscaba para restaurarlo. Y dice, cuando Dios le dice a Adán: ¿dónde estás? Adán le contesta y le dice: tuve miedo y me escondí. De ahí en adelante el temor está unido al corazón del hombre. Y el temor es una condición determinada por un peligro. Tiene unas implicaciones terribles, porque el temor tiene la capacidad de llevarnos a tomar malas decisiones o a paralizarnos para que no tomemos decisiones. Hoy día, uno de los grandes desafíos que tiene la ciencia, más allá de lo médico, porque lo médico se puede tratar con algunos productos, con algunos fármacos, con algunas terapias. La ciencia tiene el desafío de tratar con la ansiedad, con la depresión y con el temor, que eso es un núcleo son ramas de un mismo árbol, porque la ansiedad, la depresión y el temor es capaz de dejar postergado nuestra vida por muchos días, por muchos meses, como el que queda cautivo en un hueco donde no hay salida. El temor es esa predisposición a un peligro determinado. Cuando veo que me pueden asaltar, cuando veo que me puedo contaminar, cuando veo que me puedo enfermar, cuando veo que puedo fracasar. Pero el temor tiene que ver con el futuro. Tememos a cosas que no han sucedido. Y Dios es el Dios de los tiempos.
Así como el temor tiene que ver con el futuro, acuérdese usted que les enseñé en este mismo espacio que la fe tiene que ver con lo que no se ve y con lo del futuro, es certeza de lo que se espera. Para todo temor se necesita, para vencer el temor se necesita fe. Y cuando tememos mucho es porque nuestra fe no ha sido moldeada, no ha sido perfeccionada. El temor es una inquietud hacia el peligro, un peligro determinado. Pero la ansiedad es una inquietud, es una reacción hacia algo indeterminado. Tememos, nos sentimos inquietos, sentimos cierta agonía. ¿Pero por qué? No sé, pero estoy muy inquieto, tengo ansiedad, pero no sabemos de qué tenemos ansiedad. Tanto la ansiedad como la depresión, como el temor, son la raíz del mismo mal. En hebreo el temor se llama yarei. Yarei es ese tronco que tiene varias ramas. Déjeme usted y van a dar una idea acá. Ese tronco de temor tiene varias ramas. El primer nivel del temor es la inseguridad. Todo temor comienza cuando no estoy seguro de algo. Y mire que si hay algo que nos enseña el Salmo 91, es estar seguros en Dios, habitando en Dios, bajo la cobertura de sus alas, bajo la sombra del Altísimo, estamos seguros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios si estamos bajo su cobertura? Pero nosotros tendemos a ser inseguros. La inseguridad es la puerta para el temor. Después, si yo no sé manejar mi inseguridad, que es una condición natural de nuestra vida, esa inseguridad se va a convertir en temor. Temor a iniciar un trabajo, temor a iniciar una familia, temor a iniciar unos estudios, temor a iniciar un negocio, temor a acercarme a Dios, temor a acercarme a un consejero, temor a abordar problemas de mi carácter, temor a abordar la verdad de mi vida, temor. ¿Por qué? Porque fui ansioso. La ansiedad no tratada con la palabra de Dios, a través de la unción del Espíritu Santo, a través del trato del Espíritu Santo, se convierte en temor. Y aún estando en temor, si yo no sé tratar el temor, eso se va a convertir en miedo. Mire dónde vamos. La ansiedad salta al temor, el temor salta al miedo. Una persona que tiene miedo le teme a todo, a las alturas, a la comida, a la mucha sal, a ir al médico, a ir al odontólogo, a las jeringas, a la oscuridad, a un gato que ande de noche en el techo, a encontrarme con mi suegro, a encontrarme con el jefe. Siempre tiene miedo. Y no es nuestra naturaleza, pero está adherido a ella. ¿Por qué? Porque en un momento comencé con ansiedad, esa ansiedad se transformó en temor y ese temor se convirtió en miedo. Y si yo no sé manejar ese miedo, no sé si me llevan la idea, ese miedo se me va a convertir en angustia, angustiado por circunstancias que no sé si van a pasar, si sí van a pasar. Angustia desecha la seguridad en Dios. Ya la ansiedad que se convirtió en temor y el temor que se convirtió en miedo, ya cuando estamos en un estado de angustia, ya desecha la confianza en Dios, ya no repara en la palabra de Dios, vive angustiado por todo, absolutamente por todo, por cosas que ni siquiera están bajo nuestro control, que ni siquiera tienen que ver con nosotros. Hay gente que se angustia porque el dólar subió de precio, porque bajó de precio, porque hay un tsunami en Nueva Zelanda y nosotros vivimos en Latinoamérica, pero están angustiados porque hay una tormenta solar, porque en Marte hay pirámides, o sea, angustiados por cosas que de verdad, para nosotros puntualmente no son importantes. Porque una sola cosa es importante, y esa buscaré, dice la Biblia,
que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Eso es lo importante, angustiarme el día que mi corazón no esté alineado con Dios. Y sin embargo, la Biblia dice, si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En lugar de angustiarme por estar lejos de la casa de Dios, tengo que decir, volveré a la casa de mi Padre. Ir donde el que ama nuestra alma. Cuando yo no sé manejar el miedo, ese miedo se convierte en angustia. Y esa angustia reiterativa, perseverante, comienza a obrar de manera sistemática en todo mi ser, en mi alma, me angustio, mi espíritu ya no tiene vida, ya no puede disfrutar, leer, creer la palabra de Dios, y mi cuerpo comienza a enfermarse. Comienza a sufrir bajas de azúcar, subidas de tensión, porque vivo angustiado. La angustia es una decisión. Si bien has tenido miedo, si bien has tenido temor, has tenido ansiedad, la angustia es una decisión. Y esa decisión nadie nos mete en angustia. Hay gente que nos puede incluso meternos en miedo, nos da miedo ciertas cosas. Pero la angustia es una decisión que yo la acepto cuando quito la mirada de mi Señor. David vivió angustias y él, por eso él escribe en un salmo, dice que angustiado miró al Señor y fue alcanzado, fue ayudado. Y angustia no manejada y reiterativa y sistemática y perseverante y constante se va a convertir en horror. Personas que viven horrorizadas todo el tiempo. Y ese horror, si no tratamos con él de manera intencional, de llenarnos de la palabra de Dios, de buscar de pronto consejería en alguna persona sabia, en la escritura, en algún ministro, en algún familiar, ese horror se va a convertir en terror. Y si no sé manejar ese terror, porque ya una persona con terror es una persona que está viendo cosas que no existen, escuchando cosas que no existen, el enemigo puede estar jugando con su mente, puede estar viendo situaciones que no son como herencia para los hijos de Dios, puede estar temiendo de manera terrorífica a hechicería, brujerías, a juegos, a diluvios, a cosas que están extremadamente lejos de pronto de la realidad. La Biblia dice, no haya juego ni hechicería contra mi pueblo, pero es contra el pueblo que está sometido bajo el señorío de Cristo. Pero comenzamos a tener un terror que consume, que paraliza, que congela. Es ese terror que siente el hijo de salir de la casa, de la cobertura de papá y de mamá, donde la nevera siempre está llena. Es ese terror de llegar el primer día al trabajo. Es ese terror a casarse, es ese terror a tener familia, es ese terror a soltarse en las manos de Dios. Y si ese terror no es manejado, ese terror se va a convertir en pánico. Es el último momento de la angustia que estábamos sintiendo, de la ansiedad, del miedo, del terror, ya se convierte en pánico. Por eso, Dios, sabiendo que nosotros somos frágiles, que somos dados a esa adherencia que tiene el miedo al alma humana desde Adán, cuando dijo, fue que tuve miedo y me escondí. Dios, en esa misericordia que siempre ha mostrado con nosotros, en más de una ocasión en la Biblia dice, no temas. Es más, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, iba a hacer un milagro que decía a las personas, antes de declarar la palabra de sanidad o hacer la acción de sanidad, le decía, no temas. Más allá de ir al intelecto, iba directamente a esa alma que era cautiva del temor. Y le decía, no temas. Dios en el Salmo 91 nos da una lección. En el verso 5, que es el que hoy nos ocupa, dice, no temerás. Mire que esta afirmación está en un imperativo. Dice que no temerás.
No vas a temer, nada va a acontecer, no temerás. ¿Por qué? Porque hay cosas que nuestra mente ha venido fabricando. Y esas cosas tienen que ver con el temor a cualquier circunstancia. Ese temor que consume, ese temor que nos paraliza, ese temor que nos deja en un análisis continuo, en el cual no se nos vuelve la vida un ciclo vicioso. Él llega y dice, no temas. ¿Por qué? Porque el temor tiene unas consecuencias. De pronto tú estás sufriendo las consecuencias del temor. Déjeme traer un ejemplo de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 19 conseguimos un personaje bíblico que es sobrino de Abraham, el padre de la fe. Es a Lot, conseguimos a Lot. Llegan unos ángeles a Sodoma y le dicen, Lot, alístese porque nos tenemos que ir. Bueno, salieron de Sodoma y los ángeles le dan una instrucción. Vete al monte. Y Lot dice, no. Me da miedo irme al monte, no vaya a ser que persigan mi vida y me maten por la soledad del monte. Mire, hermanos, cuando nosotros andamos en la palabra de Dios no necesitamos temer. Él va a proveer lo que necesitamos en su voluntad y en su propósito. Él hará lo mejor para nosotros. Él cuidará de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque estamos en su palabra. Pastor, pero es que yo ando desordenado, yo ando esquivando la voluntad de Dios. Devuélvete del camino y cíñete a la palabra de Dios. Aún hay oportunidad. Aún lo puedes hacer. Lot dice, no porque te temo por mi vida en el monte. Y Lot en su sapiencia dice a los ángeles enviados de Dios, le dice por allá en Génesis 19, capítulo 19, versos 18 al 20, le dice a los ángeles, permítanme ir a Zoar. A Zoar. Zoar significa pequeño. Era un pequeño pueblo que quedaba al frente de Sodoma, y él dice, permítanme ir a Zoar. Y los ángeles se lo concedieron. ¿Por qué él tomó la decisión de irse a Zoar? Miren esto. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Lot? Que se fuera al monte. Y ellos le permitieron, los ángeles enviados de Dios, que se fuera a Zoar. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. El miedo tiene la capacidad de paralizarnos, de llevarnos a tomar malas decisiones, de dejar pasar la voluntad de Dios. Hay gente que tiene miedo a estudiar, a ir a la universidad, a aprender otro idioma, a hacer el ridículo, a casarse, a emprender el ministerio, a aprender a tocar algo, iniciar su empresa. Entonces dice, no, yo no quiero empresa, entonces para estar seguro, mejor voy a trabajar con fulano de tal. El miedo nos lleva a decisiones erróneas. Un consejo que te quiero dar es nunca tome decisiones bajo miedo. Si tiene mucho miedo, bótese de rodillas, que en las rodillas nadie se cae. De rodillas nadie se cae. Bótese de rodillas ante Dios y Él en su debido tiempo va a resucitar tu causa. Miren, mis estimados hermanos, cuando Lot llega a Zoar, Zoar significa pequeño, el miedo nos lleva a pequeñeces, la fe nos lleva a la voluntad de Dios. Llega a Zoar, que era la voluntad permisiva de los ángeles para él, porque la voluntad perfecta de Dios era el monte. Mire usted lo que dice el Génesis 19,
verso 30. Dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Pero tomó una decisión de irse a Zoar. Allí se dio cuenta que los hombres eran malvados y le tocó salir corriendo a morar, ¿dónde? En el monte. Y le pregunto yo a usted, mi estimado hermano, ¿cuál era la voluntad de Dios para dónde morar Lot? En el monte. Pero él por miedo se fue a morar en Zoar y de allí salió ya no con miedo, sino con terror, a morar en el monte. De todos modos, la voluntad de Dios se cumplió. Si la voluntad de Dios es que avances en un camino, con miedo o sin miedo, hágalo. Porque si no lo haces, de todos modos, en un momento dado, la voluntad de Dios va a cobrar vida y vas a tener que volver. Eso le pasó a él. ¿Por qué? Por miedo. Y mire que estando en el monte, ya había tenido miedo 2 veces. Para lidiar con los dolores de la vida, de haberlo perdido todo en Sodoma, de haberse conformado a ese sistema y el miedo a comenzar una nueva vida. ¿Sabe a qué lo llevó? A esto, en el verso 30 dice, y tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. No solamente se fue al monte. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Irse al monte. No lo hizo por miedo. Salió con terror de Zoar y como tuvo miedo de estar en el monte, que era la voluntad de Dios para él, que parece paradójico, parece inadmisible que tengamos miedo a la voluntad de Dios. Estando en el monte, se metió en una cueva. ¿Y por qué se metió en una cueva? En lugar de colonizar, construir su casa, su choza, lo que correspondía, por miedo. Y allí estando en la cueva, bajo la cobertura de las tinieblas, porque no entraba la luz, cometió un pecado se acostó con sus hijas, de incesto. De ahí salieron tuvo 2 hijos, uno con cada una de sus hijas. No vamos a ahondar en eso, pero de ahí salieron 2 hijos, uno Amón y otro Moab. De ahí vienen los amonitas y los moabitas. La Biblia dice que no entrará moabita en la congregación de Dios y que Amón tiene que ser raído de la faz de la tierra porque se ha levantado contra el nombre de Dios. ¿Sabe por qué se torció tanto el camino este hombre y su descendencia? Porque tuvo miedo. Por eso el Salmo 91 llega y nos dice, no temerás, no temerás. Yo no sé si usted tiene que entrar a juicio a su alma y decirle, alma mía, no temerás. Sí, yo estoy viendo con los ojos las circunstancias económicas, las circunstancias de salud, las circunstancias de no empleo, los problemas, los conflictos. Sí, eso está en el mundo que yo puedo percibir, pero más allá de este mundo que yo puedo percibir está la perfecta voluntad de Dios. Y nuestro Dios no conoce la derrota. Voy a confiar en Él. Yendo más adelante, en el Salmo 22, 23, en el Salmo 22, permítame usted a mí leer esta partecita del Salmo 22, verso 23 al 25. Mire lo que dice aquí. Dice, anunciaré el verso 23 dice, los que temen a Dios, alábenle. ¿A quién le temen? A Dios. Solamente ¿a quién le puedo temer? A Dios, porque es el único digno que puede mandar de pronto mi alma al exilio. Pero el resto no temeré. Dice, los que teméis a Dios, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob. Témanle vosotros, descendencia de todo Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni del
ni de él escondió su rostro, sino cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la grande congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. No, en este mundo no debo temer, solamente al Dios que todo lo puede. De resto no debo temer, no debo temer. Voy a ir a otro texto que se encuentra en Salmos 23:4. Este no lo sabemos. Antes de abordar este texto, ¿se acuerdan ustedes que hay una parábola en los evangelios que se llama la parábola de los talentos? La parábola de los talentos cuenta el que no aprovechó los talentos cuando le dice el Señor, viene por sus talentos y le dice, ¿qué has hecho? Dice, no hice nada porque tuve miedo. ¿Qué hizo? No hizo nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque tuvo miedo. Y la Biblia dice, después de mucho tiempo, viniendo su Señor a pedir cuentas. Mire que cuánto tiempo desperdició a causa del miedo. Toda una vida. Y eso nos puede pasar a nosotros, que a causa del miedo podemos desperdiciar toda una vida. No hice nada porque tuve miedo, porque sé que tú ciegas donde no sembraste, que eres hombre duro. Y dice, siervo malo. ¿Y sabe dónde comenzó él a ser siervo malo? No en el no hacer, sino en el mucho temer. En el Salmo 23, verso 4, mire usted lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ayúdeme ahí en casa, no temeré mal alguno. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Yo no sé si usted necesita repetírselo a su alma. Cristo ya venció las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Ya despojó al que tenía el imperio de la muerte. Ya el postrer enemigo va a ser exiliado de la existencia. El postrer enemigo ya está para la destrucción, el postrer enemigo. Y Cristo nos hizo más que vencedores, Dios nos hizo más que vencedores por medio de Jesucristo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán alientos. En el Salmo 27, que es una sincronía del Salmo 23, mire usted lo que dice la Escritura allí. Dice, Jehová es, Salmo 27, 1 al 3, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Por qué no voy a temer? Porque Dios es mi luz y mi salvación. Se levantan dificultades, Dios es mi salvación. Estoy enfermo, Dios es mi salvación. Que no me soporto a mí mismo, Dios es mi salvación. Aunque se levanten muchos contra mí, Dios es mi salvación. Es que no se trata de mí, no se trata de mis fuerzas, no se trata de mis competencias, ni siquiera se trata de mis conexiones. Se trata de que es en Él, es por Él y es para Él. Es su obra en nosotros. El problema es cuando estoy haciendo mi obra en mí. Pero si estoy confiando en Dios, si estoy andando en su palabra, si estoy andando en sus designios, Dios es mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra amigos malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerá mi corazón, yo estaré confiado. Y el Salmo 46, que es de esos salmos que nos inspira a la confianza en Dios, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Lo repito. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas a causa de su braveza. Y el Salmo 56, este salmo es maravilloso. No lo voy a leer todo, pero todo el Salmo 56 habla de tener confianza en Dios y no temer, de que en Dios no hay temor. Voy a leer Salmo 56, en el verso 11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y termino con esta, segunda de Timoteo 1:7. La Biblia dice así, es un texto muy, muy conocido, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Salmo 91:5 dice: no temeré, no temeré. No temerás al terror nocturno, no temerás. De aquí en adelante vamos a estudiar unos estadios donde nuestra alma puede estar: terror nocturno, saeta que anda de día, la pestilencia que anda en oscuridad. Todas estas metáforas donde el alma puede estar, y ciertamente nos va a tocar pasar algunos valles. Comienza él presentándolas con la palabra: no temerás, no temerás. Pase lo que pase en la vida, no temerás. Y es una afirmación, pero también es una afirmación impositiva: no temerás, no temas, no temas, simplemente no temas. No hay nada nuestro que nosotros tengamos que defender, porque Él ya está en nuestra defensa. No hay nada nuestro que pueda ser perdido, porque está en las manos de Él. Yo le invito a que, si tú has tenido ansiedad, temores, miedo, depresión, horror, angustia, terror, a que inclines tu rostro y hoy seas lo más sincero posible delante de la presencia de Dios. Y reconozcas que tu alma se ha quebrado muchas veces. Y que si has temido, hoy necesitas entrar bajo la cobertura del Elión, del Altísimo, bajo la sombra del Shaddai, del Omnipotente. Inclina tu rostro. Bendito Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, de quien es todo honor y toda gloria, nos presentamos con todo lo que somos, aún con nuestros temores más profundos, nuestras angustias más latentes en este corazón. Te suplicamos que a través de la obra del Espíritu Santo, que esa santificación que comenzó en Cristo, nos perfecciones para no temer. Hoy asumimos como maná del cielo, como pan de lo alto, esa palabra: no temerás. Yo lo digo a mi alma, que necesita entender la palabra de Dios, afirmarse sobre sus sendas, establecerla como verdad absoluta. Alma mía, no temerás. No temerás a ninguna de las circunstancias de la vida. Mi temor reverente solamente será
al que ama mi alma. Gracias, Señor. Yo te suplico en el nombre de Cristo que sanes las almas, que sanes a mis hermanos, que espantes, que saques, que sacudas todo temor, mi Dios, toda angustia, toda ansiedad y toda depresión. En el nombre de Jesucristo, muchísimas gracias. Amén y amén. Mi estimado hermano, Dios me le bendiga y me lo guarde, que el Señor Dios Todopoderoso se muestre misericordioso con ustedes, que los colme de la completa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios te bendiga, te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Nos vemos este viernes a las 7 de la noche por este mismo medio en el aprisco. Bendiciones, no temeré. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante un ejército,